Amados, estamos de vuelta. Fue el diablo, ¿no? Cosas que pasan. Echarle la culpa al diablo. Cosas que pasan, amado. Pero bueno, Dios prueba la paciencia. Bueno, aquí íbamos. En que, como les contaba, hoy día le comentaba a un pastor una publicación que subió de un pastor mayor que lleva muchos años predicando y cómo puede ver los tiempos de la iglesia. Los tiempos donde se predicaba, él es de la década de los 70 hasta los 2000 que estuvo predicando y cómo ve desde ahora, de los 2000 hasta la fecha, cómo funciona la iglesia. Y, y es algo que dejó de suceder en los predicadores. Es de motivar, no tan solo motivar, sino que disciplinar a las personas a que vayan a buscar también su propia porción en sus tiempos, en sus momentos, en su hogar, a escudriñar la palabra, a ir a aprender de la palabra, a solas, a tener experiencia. Porque hoy día la generación se puso cómoda. La generación hoy día quiere solamente recibir un mensaje placentero, un mensaje que resuelva tu vida sin tú ir a resolverla. Y eso es lo que tiene a muchas personas satisfechas en las iglesias y no se mueven, no predican, no evangelizan, no crecen ministerialmente, solamente están ahí porque están complaciendo áreas de su vida. Y tú sabes que Dios a todos nos llamó como reyes y sacerdotes a cumplir una función, a llevar el mensaje. Las iglesias, aunque estén llenas, no es suficiente. Si todas las iglesias que existen en el mundo, cada uno se levantara con un propósito, un ministerio, aún es insuficiente llevar la palabra del Señor, ministrar la palabra del Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nos sentemos en una banca, en una silla, en un asiento, a escuchar un mensaje, una palabra, sin ponerla por obra, sin operar ese mensaje. Eso es lo que está aconteciendo hoy día en las iglesias que tiene cómodo a todo el mundo. Hoy día el problema es el tiempo. Entonces hay mucha gente que no está dispuesta y se acostumbró a ese mensaje que le da placebo a tu vida almática. Y esas son las cosas que como pastor me rehúso, porque nadie puede resolver tu vida. Es a ti el que se te entregó la autoridad, el poder de decidir. Es a ti como se entregó a mí. Yo decido ser feliz, yo decido ser amargado, yo decido ser un hombre de paz o decido ser un hombre turbado. En cambio, en lo que decido, yo voy a ir a buscar. Yo puedo decidir para bien y voy a ir a buscar el consejo, la palabra de Dios. Pero si yo soy un hombre turbado, afanado, yo voy a ir a buscar respuesta al mundo, que el mundo me va a dar solamente un placebo, pero no me va a resolver el problema. Esas son las diferencias, por eso estamos aquí. Por eso nos reunimos a escuchar un mensaje. Y el mensaje de hoy, de toda la introducción que he hecho, es despojado del viejo hombre. La palabra nos enseña que nosotros llegamos a Cristo muertos. Muertos. Para Dios, tú y yo sin Cristo estamos muertos. Dice en su palabra que estábamos muertos en delito y en pecado. Así el Señor ve al mundo. Así el Señor ve a las personas que no reciben a Cristo en su corazón. Ahí comienza todo. La palabra habla más de 600 veces sobre la salvación. Imagínense qué importante. En estos libros, más de 600 veces, el Señor habla de la salvación. Entonces hay cosas que tú y yo tenemos que poner en práctica.
Y aún más entró un relato, entró una forma de ver la salvación que es errónea. ¿Por qué? Porque empezaron muchos a decir que la salvación no se pierde. Cuando bíblicamente te vas a la escritura sin manipularla, la salvación sí se pierde. Entonces hay cosas que hoy día, como compartía este pastor, en 3 minutos, en un Reels de 3 minutos, que lo subía un pastor amigo de Argentina. ¿Cómo está la generación? ¿Cómo no desarrollan el deseo de ir a buscar a Dios, de ir a buscar la palabra? Como te digo, aquí podemos estar y Dios quiere va a resolver cosas en tu vida. Y como pastor, busco y me hago sensible a la palabra, al Espíritu Santo para ministrar una palabra para tu vida. Pero hay otra labor que tú tienes que hacerlo en tu intimidad, en tus tiempos. Por eso enseño que nosotros somos seres pensantes, seres que podemos hacer una introspección de lo equivocado y de lo certero que podemos estar, para luego meditar en estas cosas a través de la palabra del Señor. Entonces, tenemos que desarrollar una mente, no el cerebro, mente. La mente es como el radar que atrae reino, la palabra del Señor, o trae los otros espíritus del mundo y todas las corrientes del mundo. El Señor es claro. Por eso no nos podemos confundir. Ya no es tiempo para estar confundido, aunque las generaciones están confundidas. Pero aquí hay un ministerio que es claro. Un ministerio que el Señor nos llamó a entender estas cosas en estos tiempos. A ser claros con la verdad. A ser claros con la palabra del Señor. Tú no puedes decir que tienes a Cristo o que vives en la presencia del Señor si no estás sometido a la palabra, si no obedeces a la palabra, si tienes mil y una excusas para no obedecer lo que Dios te está mandando a obedecer. De lo contrario, se vuelve un Dios de tu imaginación. Y esas son las cosas que hay que cambiar, iglesia. Porque lo que uno ve en las personas que no estudian la palabra, que no viven en la palabra, que no están dispuestos incluso a obedecer la palabra leyendo la palabra, solamente es un Dios de su imaginación, un Dios de su creación, un Dios que nos olvidamos de lo que está escrito. El libro de Hebreos habla de que Dios es fuego consumidor y el libro de Juan habla que Dios es amor. Y ahí es donde se sacan estas dos frases y se dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces hay cosas que tenemos que entender. Nosotros los que estamos llegando aquí, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que nos hemos bautizado y que decidimos que Cristo venga a nuestra vida para cambiar nuestro destino, tenemos que aprender que tenemos que despojarnos de la vieja criatura. Por eso el título de hoy, Despojados del viejo hombre. No puede nacer de nuevo ese viejo hombre que Dios mató en la cruz. Y hay mucha gente que vive de cosas del pasado. Es su presente diario. Eso no puede ser. Hay cosas que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque hay tanta humanidad en nosotros. Hay tanta humanidad que no hemos dejado que Dios la quite. Hay mucho racionamiento. Y traemos a Dios a nuestro racionamiento y le decimos a Dios, Dios razona como yo razono. Error número uno. Eso no es Dios. Nosotros somos los que tenemos que ir a pensar como Dios piensa. Nosotros tenemos que ir a buscar la verdad, no nuestra verdad.
Sin transformación, hermanos queridos, sin transformación no hay crecimiento. No se confunda con el crecimiento económico, con el crecimiento de grande iglesia, ministerio. No, no se confunda con eso. Crecimiento tiene que ver con algo desde adentro, las riquezas que el Señor nos dio, que hay dones, ministerio, hay frutos del Espíritu. Dice su palabra que cada vez que obedecemos hay galardones. Hay riquezas que tú y yo podemos poseer, que claramente no las ves, pero si buscaras esa intimidad con el Señor, podrías ver cómo Dios te viste, cómo Dios te ve, qué es lo que realmente Dios te entregó, te regaló, te obsequió en tu vida. Cuando estás conectado con la presencia, cuando siempre estás implorando al Espíritu Santo para que te muestre tu vida espiritual. Por eso si no cambias tu mente. Luego todo esto que te estoy hablando no lo inventé yo, está en la palabra. Por eso siempre doy los versículos, los capítulos, digo dónde está, para que tú lo lees, lo medites, lo rumees. Yo interpreto algo que me ha costado años entender muchas veces. Recuerden que vengo de una iglesia pentecostal de la Trinidad y todos los nombres por habido y por haber, sin vida, sin revelación de la palabra del Señor, de todos, cuál de todos era más ignorantes. Y lleno de cosas emocionales, rituales. Todo era pecado. Entonces, imagínate crecer en ambientes que está gobernado por la ignorancia. Aún así estaba la misericordia del Señor, aún así estaba la gracia del Señor, aún así ocurrían milagros, sanidades, pero eso no lo resuelve todo. Jesús dijo, no te pongas contento por estas cosas. No te pongas contento porque Dios te usa para liberar, no te pongas contento porque Dios te usa para echar fuera demonios, no te pongas contento para que Dios te use para sanar o para hacer milagros. Ponte contento porque tu nombre está escrito en el libro de la vida y seas salvo. 600 veces está escrito la palabra salvación. Por lo tanto, es fundamental saber que como cristianos somos salvos, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios, sin desobedecer. Por eso sin transformación no hay crecimiento y por eso nosotros podemos ver tanta gente estancada en su vida natural, en su vida espiritual, estancados. ¿Por qué? Porque no hay sometimiento a la palabra. Muchos cuando la palabra viene a confrontar su vida, lo que hacen naturalmente es separarse porque su carne le duele, a su ego le duele, a su intelecto le duele que le digan lo que tiene que hacer, no el hombre, sino la palabra. Y la palabra está llena de obligaciones que muchas veces te rehusas, como todos. Yo me rehusé por años ser pastor y trajo mis consecuencias, mis dolorosas consecuencias. Y aún así, el Señor, todo lo que me mató, lo que me dolió, me hizo más fuerte. Entonces, separarse del Señor nos debilita espiritualmente. Nadie crece si se separa del Señor. Nadie crece si se separa de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Entonces, si no hay verdad, no hay libertad. Y si no hay verdad, no hay libertad, hay esclavitud. ¿Qué dijo el Señor? Que Él nos llamó cuando estábamos nosotros muertos, en delito y en pecado. Así Dios nos ve, muertos. Y recobramos vida cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero eso ahí recién comienza. Luego viene toda una etapa de salir de esa muerte espiritual. Yo no quiero estar muerto espiritualmente. Efesios 2 versículo 1 dice, versión NBI, dice, en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados.
Eso es lo que está escrito en su palabra. Efesios 2 versículo 1. En otros tiempos, ustedes estaban muertos en delito y en pecado, en sus transgresiones y pecados. Por eso es importante que nos pongamos a cuenta para que vayamos a la vida en Cristo. Que lo que a nosotros nos aliente, nos consuele, nos lleve a tener un crecimiento espiritual, sea a través del Espíritu Santo. Que nos reconozca, que nos valide como hijos. De lo contrario, estamos muertos. Y muertos ya sabemos dónde vamos a terminar. Si fuéramos llenos del Espíritu Santo, podríamos dejar muchas cosas atrás. La desobediencia, la incredulidad, la fornicación, las mentiras, la pornografía, todos los pecados. La rebeldía, la rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo combate con estas cosas. Nos enseña a combatir, nos enseña a dejar, a matar nuestra carne, lo que estaba muerto, lo que nos gobernaba en la muerte. En la muerte nos gobierna el pecado. No hay una vida espiritual viva en nosotros. Solamente se despierta cuando confesamos a Jesucristo, cuando anhelamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Ahí revivimos, ahí despertamos de esa muerte. Aprendamos a dejar esos pecados que Dios aborrece. Y los pecados que Dios aborrece están escritos. ¿Usted los conoce? Pues hay cosas de que ocuparse a diario. Por eso no tenemos cerebro, tenemos una mente para traer pensamientos de sabiduría, pensamientos de discernimiento, pensamientos de poder, pensamientos de la gloria del Señor, del conocimiento de Dios, para que se hagan vida en nosotros. Ese es el poder de la mente. Por eso usted ve en lo personal, como pastor que me dedico a esto tantos años, y a leer a la gente, discernir a la gente, lo primero que veo es su radar. Lo primero que veo, su mente. Lo que atrae a su mente, lo que gobierna su mente, lo que a diario está en su mente, día y noche. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña. La palabra nos dio dones, discernimiento, nos dio ministerio para entender estas cosas, estos misterios que están en la palabra. Entonces, por eso a cada ser, a cada persona que el Señor trae a nuestra vida ministerial, les enseñamos estas cosas, a dar la verdadera batalla de la fe en nuestra mente, a dar peleas espirituales, no carnales. ¿Cuántas veces uno quiso desquitarse con las personas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces uno quería liberarse gritando, hablando cosas, agrediendo, golpeando? Cuando verdaderamente nuestra lucha es espiritual. Que el enemigo lo pongas en su posición y que tú te pongas en la posición de Dios. Todo esto está en la palabra. Por eso el Espíritu Santo no es tan solo para sanar enfermos, sino para vivificarnos. Nuestro espíritu se vivifica en su presencia, se vivifica en la palabra del Señor, vive. Empezamos a vivir espiritualmente, algo empieza a ocurrir en nuestro interior. La palabra del Señor dice, y correrán ríos de agua viva. Algo sucede cuando empiezas a buscar al Señor. Cuando empiezas a entender que no puedes estar solamente utilizar el poder de Dios, utilizar el Espíritu Santo para que te consuele cuando tú quieres que te consuele, sino que el Espíritu Santo tiene que estar de día, de noche, de madrugada en tu vida. Y antes de venir lo que oraba, yo le decía, Señor, no me quiero apartar de ti jamás.
No, te pido perdón, Espíritu Santo, por los momentos que no te invoqué, por los momentos que no te pedí perdón, por los momentos que me dejé llevar por pensamientos que no son de reino. Esa era mi oración, humillándome, pidiéndole perdón al Señor, invocando que Él me ayude a sostenerme en una mente de reino, porque sé que ahí todo comienza en la mente. Efesios 4, versículo 22-23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, pasado, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos que no tienen que ver con reino. Y el 23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. El espíritu que crezca, hazlo crecer en tu mente. Después el espíritu va a estar en tu corazón. Después el Espíritu Santo va a estar en todo tu ser. Esos son los pasos. Yo puedo ver personas que son transformadas y muchas veces son transformadas por procesos durísimos. Parece ser que no hubo otra forma de Dios tratar su vida. Y aún así hay gente que se resiste, créanme. Así como el pueblo de Israel se resisten. Deja la resistencia. Ve a orar en el espíritu, ve a orar a tu mente, ve a orar con tu corazón, ve a orar con tu entendimiento y dile, Señor, saca de mí lo que resiste, lo que no deja que tu palabra entre en mi vida para ser cambiado, transformado. No quiero llegar más a fondo, no quiero llegar al pozo de la desesperación, al lodo fanagoso, si bien no es un buen lugar para estar, pero a veces, muchas veces Dios de ahí nos rescata. Y si usted no está ahí, ore para que no llegue ahí. Ore y pídale al Señor que no es necesario llegar ahí. Empieza a trabajar ahora, Señor, en mi mente. Empieza a renovar mi mente en el espíritu de vuestra mente. Renueva, trae que mi mente sea espiritual, que mi mente traiga la palabra del Señor, que mi mente traiga tu Espíritu Santo, que traiga el conocimiento, que traiga cómo te mueves, cómo operas, cómo actúas, cómo vives, cómo respiras, que traiga el Espíritu Santo con poder y gloria a mi mente todos los días de mi vida. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Que la mente en los momentos difíciles sea de reino. Que mi mente en los momentos más difíciles, dolorosos, que sea lleno del Espíritu Santo, que sea llena de la palabra del Señor, aunque mi carne esté abatida, aunque mi carne se esté doliendo, pero que mi mente sea llena del poder de la gloria del Señor, que los versículos fluyan en mi mente, que el recuerdo traiga la palabra, no que traiga el pasado que provoca dolor, sino que traiga lo nuevo, lo renovado de la palabra, lo que Dios tiene. Cuando Dios me dice, Daniel, resiste esta batalla porque vas a salir vencedor. Amén, Señor, gloria a Dios. Voy a salir adelante, voy a trabajar y seguir fortaleciendo. No quiero motivación, quiero disciplina. La motivación es como una inyección a tu vida, pero que se acaba. Lo que necesitas es disciplina. Disciplinar tu vida en la búsqueda del Señor. Disciplinar tu vida, someterla para obedecer la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser renovados en su mente espiritual? Ese es un deseo, ese es un anhelo, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que trabajar. Usted termina esta conexión, esta palabra, usted vaya a meditarla, vaya a orar, no se quede ahí con esto. Vaya, mañana despierte con esta palabra, deje que el Espíritu Santo trabaje en usted en la noche, que trabaje el Espíritu Santo en usted y que despierte con salmos, que despierte con alabanza, que despierte con cánticos de gloria, de agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque en la noche, aun cuando reposas, descansas, el Señor está contigo.
Eso es tener una mente. Eso es no acostarse. Esto cuando el Señor te visita es porque has aprendido a tener tu mente en el reino, no importando lo que estés viviendo. El Señor te visita, el Señor te despierta, el Señor te habla, el Señor te ministra, el Señor da sueños en tu descanso, en el silencio de la madrugada. Nos levantamos a agradecerle, nos levantamos a darle honra, gloria, a conocer de Él, de su presencia, a pedirle que nos cambie. A veces no sabemos cómo empezar, a veces no sabemos cómo cambiar, pero el Señor nos guía, el Señor nos guía. Por eso despojémonos del viejo hombre que está en nuestra mente, que todavía está la arrogancia, el orgullo, la terquedad, que Dios tiene que ser a mi manera. Por eso quiebra eso, rompe eso. No busques placebos en tu vida, sino que busca la obediencia a Dios, que la obediencia duele. Servirle al Señor en obediencia es más que sacrificio. Cuando el profeta le dijo a Saúl, ¿qué vale más acaso el sacrificio o la obediencia? Le está diciendo que es la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio es un momento, pero la obediencia es para siempre. Por eso vale más la obediencia. No es que tú te presentes hoy con sacrificio. Señor, aquí entrego todo mi pecado, entrego toda mi desobediencia, entrego todo y empiezas a tener actos conforme a lo que estás entregando. Y te conviertes en un hombre y una mujer obediente, en un hombre y una mujer que se somete. Esto es revelación lo que estoy soltando. Eso es lo que quiso decir el profeta. Ese es el sacrificio que entregamos, algo que muchas veces nos duele. Pero el Señor nos manda que es más importante la obediencia, porque la obediencia es un transcurso continuamente de sacrificio. No es el sacrificio, es que nuestra vida en obediencia está llena de sacrificios. Que el Señor cambie nuestra forma de ver la vida. No basta con tener tan solo buenos pensamientos, tener buenos actos, sino que tener buenos actos dignos de obediencia, de fe, de amor, de paz a Dios. No basta con tener buenas intenciones, sino que hay que plasmar esas intenciones. Eso va a hablar de ti. Esos son sacrificios que son obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 14 dice, como hijos obedientes, no se amoldeen a los malos deseos que tenían antes. Cuando cuando vivían, perdón, en la ignorancia. Cuando vivían en la ignorancia. Eso es lo que hay. Hay gente que no quiere actuar, hay gente que no quiere creer, hay gente que no quiere moverse porque está en la ignorancia. Y es ahí donde hay que salir, es ahí donde hay que despertar, es ahí donde hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé un camino, que nos dé un camino. ¿Sabes qué? Que cuando venimos a Cristo, nosotros venimos con un 99,9% de ignorancia, de desconocimiento de la palabra. Conocemos al Dios de Hollywood, conocemos al Dios de las teleseries, pero de la palabra, 99,9%, por no decir el 100%, llenos de ignorancia. Así venimos a Cristo, así Dios nos rescata. Ignorancia en su palabra. No puedes creer ni vivir en un Dios que no esté en las escrituras. De lo contrario, es una imaginación. Tu Dios debe ser en base a las escrituras.
De lo contrario, es un Dios de tu imaginación, una fantasía de tu mente. Recuerda que el enemigo hace muy bien este trabajo. Dice su palabra, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Recuerda que él se viste de ángel de luz, él se viste angelical, él busca imitar cosas de Dios. Por eso es necesario tener discernimiento, es necesario que ahora ya empieces a conocer de Dios a través de su palabra. No esperes trompeta, no esperes ángeles, deja que esas manifestaciones se den cuando estés madura, cuando estés maduro. Es mejor hacerse maduro en su palabra, créanme, que se los digo por experiencia propia. Podemos tener unción, podemos tener gracia, podemos tener tantas cosas para predicar el evangelio, pero si no tenemos la palabra, de nada sirve. Si no tenemos la palabra, de nada sirve. Eso es lo terrible de todo esto. Mateo 22, versículo 29 dice, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Se lo dijo a los fariseos. Y muchas veces pasa esto. No metas la palabra en un contexto. La palabra es más que eso. ¿A quién le dice Jesús? A los que estudiaban la palabra, a los que se sabían los libros, lo que estaba escrito, los 5 libros, el Pentateuco, los 5 libros, que buscaban someterse a la palabra. ¿Y qué dijo Jesús de ellos? Sepulcros blanqueados. Entonces, no nos equivoquemos que mira, también hay mucha gente que se sabe la palabra al revés y al derecho, pero no hay frutos. Jamás se someten a la palabra. Ellos se creen juez con la palabra. Ellos andan midiendo a las personas con la palabra, pero no se miden a sí mismos. De eso también hay, y hay muchos cristianos. Pero lo importante es que salgamos de la ignorancia, que salgamos de la ignorancia de las escrituras, que salgamos de la ignorancia del poder de Dios, de cómo Dios opera, cómo Dios trabaja, cómo Dios se manifiesta. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, a Dios no le cabe que tú y yo seamos ignorantes. No, 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 no está en el plan de Dios que tú tengas una mente ignorante. Dios diseñó nuestro ser, nuestra vida, para que esté llena del conocimiento de Dios, hecho vida. Así que el que no busca la sabiduría, el que no busca obedecer la palabra del Señor, conociendo la palabra, hay pecado. Lo que está gobernando es el viejo hombre, la mujer, la mujer antigua. Eso es lo que está gobernando. Son las cosas que tenemos que saber. ¿Cuánto están entendiendo el mensaje? Mira lo que dice, ustedes siempre que debemos usar a Samuel como profeta que enseña, tenemos que conocer a Saúl, a David, que nos enseñan mucho de los aciertos y de los desaciertos. En 1 Samuel 15, 22, 23 dice, Samuel respondió, a Saúl le respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio
y presta atención más que la grasa del carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y tú has rechazado la palabra del Señor. Él te ha rechazado como rey. Rechazar la palabra del Señor es que te ganaste automáticamente el rechazo de Dios. No, es que yo creo que Dios es así. No, es que esta palabra no lo quiso decir así, no está en el contexto y las palabras y las formas que hoy día la gente usa para justificar su desobediencia. Eso es lo que está hoy día. Pero va a llegar un día, amados. Un día. Este es mi espíritu, esta es mi mente. Que va a llegar un día que nada va a quedar oculto. Nada va a quedar oculto. Y te vas a asombrar si te vas con Cristo y espero que todos se vayan con el Señor. Te vas a asombrar cuántos van a estar ahí en el lago de fuego, que predicaban, pero nunca se sometieron. Tuvieron gracia, tuvieron buenas frases, supieron hablarle a tu vida almática, pero no a tu espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es contrario a la carne. Y el que predica el espíritu se está ganando muchas veces el enemigo de su carne al que predica. Pues hay mucha gente que te rechaza. Pues hay mucha gente que al instante se va. ¿Por qué? Porque tú atacas lo que es enemigo de Dios. Tú atacas lo que es enemigo de Dios. Porque la palabra dice que nosotros no hacemos amistades con el mundo. Nosotros no debemos habitar con las cosas del mundo, porque son enemigas del Señor. Y cuando tú atacas estas cosas, inmediatamente las personas se levantan y se enojan, se lo toman a lo personal, critican todo. Y cristianos y no cristianos. Esa es la diferencia. La rebeldía es tan grave como la adivinación, la arrogancia como el pecado de idolatría. Por eso hagamos introspección, si esto está en nosotros, porque si está, es un pecado grave que debe erradicarse, sacarse de lo más profundo, cortarse. No, no, es que yo creo un 10%, no un 20, un 30, no, pero es que no estoy dispuesto, no, pero el Señor sabe, el Señor conoce, el Señor es buena onda. Y todas las cosas y las frases que el mundo utiliza para no someterse a la palabra. Someterse a la palabra, no les vengo con cuento, te va a doler. Le va a doler a tu carne, le va a doler a lo que te ha gobernado toda tu vida. Hasta que llega un momento que tú decides, ya no quiero que me gobiernen mis emociones, mi carne. Mi carne nada bueno quiere. No se quiere acercar a Dios, no quiere al Espíritu en su vida. Por lo tanto, va a luchar, te va a enfermar, va a provocar cosas que solamente se viven cuando buscamos al Señor con todo nuestro ser. Empezamos a aprender a separar las cosas. Empiezas como a descuerarte. Así como se descuera un conejo, se empieza a descuerar tu vida, a separar tu vida natural de tu vida espiritual. Y eso duele, eso duele. Tenemos que aprender, tenemos que aprender lo que significa el Señor. El Señor no es un viaje paradisiaco. Con el Señor no es solo el Edén. No, no, con el Señor tendremos aflicción. Con el Señor tendremos pruebas. Con el Señor tendremos momentos difíciles. Con el Señor tendremos momentos que nos llevará a muerte. Tendremos momentos que nuestra cabeza se está volviendo locura, que no hay respuestas, que no hay salida, que nos sentimos solos, que estamos en el desierto. No hay hombre en la palabra que el Señor no haya llevado al desierto para transformarlo, para luego usarlo, conforme a su imagen, a su semejanza. Todo hombre Dios prepara. A todo hombre Dios lo lleva al desierto. A todo hombre Dios lo procesa.
No hay hombre ni mujer que pueda venir al reino a predicar su palabra si Dios no lo haya procesado. Pastor, y esto está en la palabra. Mira, te puedo dar un estudio, siempre doy, hablo, uso a Saúl, a David, porque nos enseña mucho. Saúl fue escogido por su apariencia. Recuerden que el pueblo pedía un rey y buscaron al más bonito, al más grande, al más bonito, el mejor presencia, que mostrara que era rey. Y Dios, como lo conoce todo, dijo, les voy a enseñar. Esta enseñanza yo la tomo, a mí me enriquece. Gracias porque otros pagaron el precio, gracias porque otros fracasaron y otros acertaron, porque nos enseña. Sí, el fracaso no es gratis. El fracaso muchas veces te lo buscaste por la forma de pensar, por la forma de andar solo por la vida. Separarte de la palabra del Señor nunca te va a dar crecimiento. Nunca va a hacer que el Espíritu Santo se vivifique en ti. Porque la palabra de Dios nos llama a estar en coinonía, en unión entre los unos y los otros. Y el enemigo lo que busca es separarte. Entonces, como Dios lo sabe todo, nos enseña a través de personajes en la Biblia. Saúl fue escogido sin pasar proceso, solo por apariencia. David fue escogido por su corazón, estando ahí apacentando ovejas, pero matando osos y leones, para luego después enfrentar a un gigante y matarlo. Y no con eso Dios conforme dijo, ah, hay algo aquí que todavía no anda bien, lo voy a mandar a una cueva por un par de años, a la cueva de Adulán, donde le mandó puros afligidos. Eso dice la palabra, le mandó puros afligidos, puros endeudados, todos con problemas, perseguidos. Pero se cree que de ahí salieron los valientes de David. Mira cómo hace Dios las cosas. Saúl fue ungido con una vasija. David fue ungido con un cuerno. Pastor, ¿y qué eso tiene que ver diferencias? Sí, muchas diferencias. Por eso los que nos dedicamos a estudiar, los que nos dedicamos a meditar, siempre va a venir algo nuevo para tu vida. Vasija, creada por manos de hombre, frágil. Representó el ungimiento de Saúl, que Saúl era frágil. Saúl se tomó la palabra a su conveniencia y no emperó el modelo de Dios, se saltó los procesos. Cuando iba a la guerra, el que tenía que hacer el holocausto, el que tenía que bendecir al ejército, no era el rey, era el profeta. Entonces hay muchos predicadores que andan haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer y están ungidos con vasijas frágiles, que después tú lo ves que terminan mal. ¿Por qué? Porque se salta en el proceso, se salta en la espera, porque hoy día la espera desespera. No quieren someterse, no quieren pagar el precio. En cambio, David fue ungido con un cuerno vivo, de un ser vivo, duro, resistente. Y en eso se convirtió. Fue un hombre que resistió la persecución, la aflicción, los problemas. Aun cuando pecó, supo humillarse. Usted lea los salmos, hasta el Salmo 50, David era otra persona. Y del Salmo 51 en adelante, lo único que nos enseña es quebranto, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el Salmo 50 pecó, falló. Y después los ciento y tantos salmos son puro quebranto, arrepentimiento, de cómo tenemos que vivir sometidos. Porque aunque puede estar muy ungido, pero si la carne, alimentas la carne, te va a gobernar.
te va a dominar. Tenemos que aprender. Cada día tenemos que aprender en su palabra. Meditamos en su palabra. No hay tiempo a veces. El tiempo que le damos al Señor es pequeño para lo que Dios quiere hacer. La disposición de nuestra mente es pequeña para lo que Dios quiere revelarte. Nuestra motivación, nuestra intención para el Señor es pequeña para lo que Dios quiere hacer contigo. Y son las cosas que hay que cambiar. Disponer tu corazón. Yo me di cuenta que mientras más dispongo mi tiempo, mi vida, a apartarme para el Señor, he conocido otra parte del Señor. He visto que el Señor es extraordinario. Darle tiempo al Señor. No nos confundamos. No nos confundamos por las cosas que vivimos. El apóstol Pablo escribe, dice, sé vivir abundantemente y sé vivir escasamente. A mí eso me conmueve. A mí eso es algo que siempre medito en ella, separando la verdad. Yo me costó entender estas cosas. Dice su palabra, Filipenses 4:11, versículo 13, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquiera situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir abundante. Y he aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Y esta es la frase que a mí me encanta, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que aprender a diferenciar dos cosas. Debemos diferenciar entre saber qué es una crisis y qué es una consecuencia. El Señor te puede quitar el pan. La palabra dice que Dios da pan al justo. ¿Dios te puede hacer pasar por momentos difíciles? Sí, te lo puede hacer pasar. Pero tienes que entender que es una prueba. Pero cuando estás viviendo momentos difíciles, tienes que examinar tu vida. Si lo que estás viviendo es a causa de la desobediencia, si tu vida, tu trabajo se está yendo a un saco roto y que lo que tienes en vez que perdure, muere, se echa a perder, tienes que preguntarte por qué. Hay cosas que el Señor, en las decisiones que tomamos, incluso materiales, económicas, el Señor nos enseña. El Señor nos enseña que cuando nosotros lo hacemos en obediencia, el Señor protege lo que adquirimos, lo que Él nos permite, lo que Él nos da, lo protege, lo bendice, lo prospera. Pero cuando tú a veces tienes y vives crisis y si se pierde y muere, tienes que entender si estás obedeciendo, si estás en la voluntad del Señor o no. Entonces, no confundamos la prueba de Dios con la consecuencia de nuestra desobediencia. Y aquí es donde muchos se equivocan. Aquí es donde muchos resuelven a su manera llevar la vida material, económica. Y usted créame que esas áreas cuando no están resueltas es una gran carga, es un gran peso, es algo que te desgasta a diario, es algo que la mente, es muy difícil que la mente esté en las cosas de reino. ¿Por qué? Porque estás mirando tu aflicción, estás mirando tu diario vivir, tus compromisos. Entonces es muy difícil resolver estas cosas. ¿Cómo se resuelven? Obedeciendo, nos guste o no nos guste. Queremos que el Señor bendiga todo lo que poseemos, queremos que el Señor prospere todo lo que poseemos, queremos que el Señor todo lo resuelva ahí en la bendición, en las decisiones que tomamos. Obedezcámosle. Hagamos el chequeo de nuestra vida.
Estamos cumpliendo con lo que Dios manda, los principios que Dios manda. A veces hay gente que lo pierde todo por seguir creyendo a su manera, por seguir creyendo que así la decisión que tomó, Dios los tiene que bendecir, Dios los tiene que proteger. Cuando no hay ningún acto de obediencia, de sacrificio para Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, cuando tú te saltas lo que Dios está mandando hacer, ¿qué sacrificio y qué nos duele? El sacrificio duele. La obediencia duele. Permanecer en Cristo duele. Permanecer en obediencia duele. Permanecer, buscar a Dios duele. Hasta cuando llegamos a momentos de madurez, como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en todas las circunstancias, porque sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay mucha gente que cae en depresiones, que cae en angustias, en dolor, que no tiene paz, que viven atormentadas, atormentados. Cuando viene la crisis, cuando viene el día malo, cuando viene la tormenta, cuando no te diste ni cuenta que le firmaste un contrato a Satanás por causa de la desobediencia y Satanás vino a matar, a robar y a destruir todo. Y ahí te acuerdas del Señor, ay, Padre mío, no, 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 Dios no va a hacer nada. No va a hacer nada hasta cuando te vuelvas a la verdad. Cuando te despojes del viejo hombre y de la vieja mujer que te trae a tomar malas decisiones. Cuando aprendes estos principios, las cosas son distintas. Y lo que yo sé y lo que yo he vivido en el Señor es que lo único que vas a lograr en tu vida es ganancia. Vas a saber ganar, vas a saber ser triunfador, vas a saber lo que significa estar en victoria y no en derrota. Vas a vivir en paz, en gozo. Te vas a sentir gozoso de estar haciendo la voluntad del Señor, aunque tenías peros, aunque tenías argumentos para no hacerlo. Pero cuando decides romper con eso que te limita a hacer la voluntad del Señor, tú empiezas a decir, wow, qué hermoso servirle al Señor. Qué hermoso obedecerle al Señor. Qué bueno fue dar ese paso de fe. Qué bueno dar ese paso de obediencia. Porque veo los frutos. Veo lo que Dios está haciendo en mi vida. Veo cómo Dios me guarda, cómo Dios me consolida, cómo Dios me prospera, cómo Dios da testimonio de mi vida, cómo Dios hace las cosas, cómo Dios me usa para ministrar la vida de otros que no saben. Por eso sal de la ignorancia y vuélvete a la vida. Vuélvete a la verdad porque eso traerá libertad. Eso te trae libertad. Someterse a Dios trae libertad. Obedecerle a Dios trae libertad. Obedecer, amar al Señor trae poder, trae gloria. Te puedes parar en medio de lo que venga a tu vida, en lo que se levante en contra tuya, las palabras más ofensivas, más dolorosas, los testimonios más terribles, las tramas, los planes satánicos más grandes que pueden existir en este mundo en contra de tu vida. Y tú dirás, Señor, yo estoy plantado en tu palabra. Y tu palabra me dice que vendrán 1000 y 10.000, pero a mí no llegarán. No se cumplirá el plan que se esconde en las tinieblas, el que tiene nombre y apellido, el que quiere atacar mi casa, el que quiere atacar mi vida, el que quiere tocar a mi familia, el que quiere tocar mis finanzas, el que quiere tocar mi trabajo, el que quiere tocar todas las cosas, no puede. ¿Por qué? Porque yo estoy en la luz, estoy en la verdad, estoy en la libertad, estoy sometido en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque ya no gobierna el viejo hombre, ya no gobierna la vieja mujer, gobierna Cristo en mi vida, sometido. Ahí quiero estar, crucificado con Cristo, crucificado con Cristo. Ahí llevo mi dolor, ahí llevo mi angustia, ahí llevo mis pecados, ahí llevo mi desobediencia, ahí llevo todo lo que Dios venció. Ese es Cristo. No te alejes de la verdad. No, 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 no le pongas excusas a Dios. No, no busques creer a tu manera. No busques traer a Dios a tu razonamiento. A ti te queda obedecer como a mí me queda obedecer. Tú sabes cuánto argumento yo tenía para no ser pastor.
Y me demoré 10 años en no serlo. Y terminé mal. Terminé con dolores, con angustias. Terminé con cosas del pasado. Hasta que un día el Señor me enseñó a romper con lo que me ataba, con todo lo que veía del pasado, de la iglesia pasada. Y cuando Dios conoce tus palabras, Dios conoce cuando son genuinas y cuando son falsas. Dios conoce cuando solamente le honras de labio y no de actos. Y cuando hay oraciones que le ofreces al Señor que estás dispuesto a cambiar, aunque te duele y te reduela, aunque sea el proceso más grande de tu vida, el Señor se mete con todo contigo. Le abriste las puertas de par en par en tu vida. Él viene con todo lo que Él tiene para ti. Él viene a restaurar todo lo que está dañado. Él viene a sanar todo lo que está herido. Él viene a traer vida y vida en abundancia. Nos saca de la ignorancia, nos saca de la escasez, nos saca de todas las cosas. Ese es Cristo, a través de su Espíritu Santo, que se revela a través de la palabra del Señor. Todo pasará, mas su palabra permanecerá. Yo sabes que yo he tenido experiencias con el Señor, que vamos a estar conversando. ¿Sabes cuáles van a ser las conversaciones en el cielo con el Señor? De su palabra. Cuando converses con Cristo, estés en los cielos, cuando tengas el privilegio, lo que vas a conversar es su palabra. Ese va a ser el lenguaje, el diálogo que vamos a tener, pero no una palabra escrita solamente, sino que una palabra revelada. Que cuando el Señor así suelta esta palabra en tu vida, yo le enseño esta palabra, hay algo dimensional, hay algo sobrenatural en la palabra del Señor para tu vida. Y cuando tú logras captar eso sobrenatural del Señor, ¿por qué? Porque has decidido tener una mente de reino, ya no una mente de tinieblas, sino que estás captando las dimensiones del Espíritu Santo, de las dimensiones del reino del Señor. Cuando empiezas a captar esto, empiezas a entender que cuando el Señor te dice algo o te hace pasar por algo, hay algo que tú no ves, ni yo veo muchas veces, pero que el Señor ya lo preparó. El Señor cuando ungió a Saúl, sabía que iba a ser como esa vasija, hecha por hombre y frágil, que no iba a durar. Tarde o temprano se iba a romper la obediencia. Tarde o temprano se iba a romper la humillación al Señor. Tarde o temprano se iba a romper la obediencia a la palabra. En cambio, cuando Dios decidió ungir a David, dijo, lo voy a ungir con algo valioso, con algo vivo, con algo de sacrificio. Y lo ungió con el cuerno, que representa lo que fue David. Aprendamos, aprendamos de su palabra. Hay mucho que aprender. Yo que estudio la palabra, cada vez me conmuevo, cada vez entiendo cosas que antes no entendía. Sea como niño, decida creer y obedecer. Que Dios les bendiga. Seguimos orando por los enfermos, seguimos orando por los abatidos, seguimos orando por los que necesitan oración. Siempre estamos al teléfono para escuchar a cada hermana, a cada hermano. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, que tengan un lindo fin de semana. El Señor con ustedes, fuertes y valientes. Nunca es tarde, iglesia. No pierda su tiempo. Es tiempo de quebranto, sí. Es tiempo de humillarse, sí. Es tiempo de reconocer lo equivocada y lo equivocado que estamos, sí. Aún hay tiempo. Puedes hacerlo. El Señor puede cambiar todas las cosas y las puede hacer todas nuevas. No, para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones a todos. Bye.
Que estén bien. Saludos a todos. Chao, chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones. Chao, buenas noches.